Romanos capítulo número 8, el verso número 9. Hoy tenemos la segunda parte de este tema doctrinal sobre la vida cristiana que hemos titulado El verdadero estereotipo de un cristiano. El verdadero estereotipo de un cristiano. Y tenemos como base este texto, Romanos capítulo número 8, el versículo número 9. Vamos a leer todos. Le invito a que usted abra su Biblia, si la tiene allí en la mano, como algún libro físico o en el dispositivo que la tenga. Vamos a leer este versículo en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otra vez Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, quiero con la ayuda del Señor continuar este tema y terminarlo hoy, porque hemos visto la necesidad de ayudar a que los hermanos, tanto los recién convertidos como los que ya tienen algún tiempo, y también ayudar a los amigos que están con el deseo, con la intención de entregar su vida al Señor. Queremos ayudarles a que ustedes puedan tener una idea, un concepto claro, definido, pero sobre todo fundamentado en la palabra del Señor sobre qué es ser cristiano. Y además, cuál debe ser la vida que el cristiano debe tener, cuál debe ser sus prácticas, cuál debe ser su modo de vida para poder ser cristianos. Yo lo he titulado así: el verdadero estereotipo de un cristiano. Y estuve hablando en la primera parte de que en este tiempo donde en la sociedad se han establecido estereotipos para de alguna manera imponer una marca o imponer una moda a la sociedad, hemos visto que los estereotipos son promovidos o son establecidos por personas muy influyentes. Y sobre todo en estos últimos años, donde la gente busca ser influyente a como dé lugar. Pero desafortunadamente no todo lo que una persona influyente hace o dice, tú o yo lo debemos hacer. El mundo cristiano no es ajeno a esta forma. El mundo cristiano también se está viendo afectado por, de alguna manera, esos estereotipos que algunas personas han querido formar, han querido propagar, han querido establecer para encasillarnos en cierto modelo, en cierta moda. Los estereotipos buscan encasillar a las personas en cierta forma, en cierta manera de vestirse, en cierta manera de comportarse, en cierta manera de vivir la vida. Y cuando se establece un estereotipo en la sociedad, quienes practican ese modelo, quienes reciben esa forma, determinan que los que no encajan en ese molde, entonces están mal, están pasados de moda, están fuera del contexto. Pero no siempre un estereotipo es la manera correcta o la mejor forma de yo seguir. Creo que el mundo cristiano
se está viendo muy afectado por eso. Y me ha preocupado a mí porque en este tiempo donde ha proliferado la predicación a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, también se ha cumplido lo que el apóstol Pablo dijo. En los postreros días se levantarán muchos hombres y predicarán muchos de acuerdo a sus propias concupiscencias. Hemos visto, vemos por los medios que he mencionado que a cualquier hora, en cualquier lugar del mundo, hay una predicación. Y lo más preocupante es que hay un gran número de esos predicadores que están intentando que la gente adopte sus formas teológicas de ellos interpretar las Escrituras. Y creo que a través de este tema le puedo ayudar a usted a tener el conocimiento bíblico, la base doctrinal sobre la que usted puede establecer su vida para desarrollar una vida cristiana, no porque sea lo que X persona o X predicador o predicadora famosa diga. Yo les estaba diciendo en la primera parte que no intentamos hablar mal o tildar de alguna manera a algún predicador o alguna predicadora. No estamos aludiendo a las personas como tal. No lo hacemos, somos predicadores del Evangelio. Lo único que queremos es que usted tenga la capacidad de escuchar con atención, de hacerlo con madurez y de lograr extraer del mensaje de cualquiera que sea el predicador solo la verdad bíblica, y que el modelo o la forma de lo que algunos predicadores quieren imponer, sea usted consciente que la predicación o los mensajes emitidos muchas veces están sesgados por la forma de pensar de ese predicador, por la forma de vivir de ese predicador, o por la forma de interpretar de esa predicadora lo que ella cree o lo que él piensa que puede ser la vida cristiana. Yo le invito a que recuerde que aunque es importante tener experiencias propias, vivir experiencias con Dios, aunque hace parte de la vida cristiana tener un encuentro personal con Dios y tener cierta experiencia a través de esas prácticas que tenemos como cristianos, esas prácticas de ayunar, esa práctica de orar, de leer la Biblia, de realizar culto, y a través de eso, de la meditación de la palabra de Dios, vivimos experiencias. Pero quiero recordarle que las experiencias son particulares, que las experiencias son únicas y que no podemos basar la doctrina bíblica sobre una experiencia particular de X persona. Son respetables todas las experiencias, hasta dignas de admirar. Pero el buen cristiano, el cristiano verdadero, debe llegar al nivel y a la madurez cristiana espiritual en que él pueda tener una relación personal con Dios, una relación basada en lo que Dios dice y no apegada a la práctica de determinado predicador. Porque hoy por hoy es preocupante que la gente, tanto predicadores como seguidores, se vuelven en agentes que emiten ciertos conceptos, pero deben tener la claridad, como lo decía yo, el apóstol Pablo decía en sus cartas cuando emitía sus conceptos personales, decía, esto lo digo yo. Hay cosas que se pueden decir como un concepto personal,
Pero quien escucha esos conceptos personales tiene que tener la madurez, tiene que tener el conocimiento doctrinal para saber que él no puede basar su vida cristiana sobre un concepto personal de un predicador o de una predicadora. Yo no puedo pararme detrás de un púlpito y decirle: viva como yo vivo, haga como yo hago, porque es posible que a la luz de la Biblia lo que yo hago sea solo un ritual. El gran problema del culto de este siglo es que la gente está apegada a la forma, mas no a la esencia. La gente se apegó al ritualismo, la gente se apegó a vivir de X o de Y manera porque le parece que practicando cierta forma puede ser más cristiano que otro. Yo quiero recordarle que no se puede ser más cristiano el uno que otro. Solo somos seguidores de Dios, gente con temor de Dios que le sirve a Dios. Pero cada quien vive una relación particular y una relación única. Entonces, hermanos, creo que les quiero mencionar un texto para que ustedes puedan ver, puedan recordar que el problema que estamos viviendo, en el que muchos quieren levantar sus propios grupos, porque el problema doctrinal va más allá. Cuando un predicador o cuando una predicadora empieza a enseñar y a exigir o a mostrar que las prácticas que él hace o ella hace son la forma en que te llevan a llenarte de Dios, es un peligro doctrinal. Es un peligro doctrinal inmenso. Y el problema es que nos cuesta entender que Dios trata de manera particular con cada persona. Y que ser cristiano no puede estar basado en el concepto de una persona, de un hombre o de una mujer. El ser cristiano tiene que ser el concepto que yo entiendo de lo que dice la palabra de Dios exclusivamente. Hay un texto en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. En el capítulo 2, Gálatas, desde el verso 13. Quiero mostrarles porque en el primer siglo de la era cristiana, en el inicio de los primeros cristianos, hubo una confusión muy parecida a la que se nos presenta en esta época. Gálatas capítulo 2, versos 13 y 14. Quiero mostrarle cómo un apóstol también tenía un estereotipo de lo que él creía que debía ser cristiano, cómo debían hacerse los cristianos. Verso 13, Gálatas 2:13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizarse? Fíjese usted, el apóstol Pedro tenía un concepto. El apóstol Pedro pensaba que para ser cristiano había que judaizarse, había que circuncidarse, había que vivir y practicar la vida como un judío lo hacía. Estaba ignorando que el evangelio era más que judaizarse, que ser cristiano era más que ser un practicante judío de las prácticas judías. Pedro se había convertido al Señor. Pedro había recibido el Espíritu Santo. Pedro había predicado el evangelio, pero tenía problemas todavía para entender que ahora el ser cristiano no tenía nada que ver con ser judío o no ser judío.
En este tiempo hay muchas personas que invitan a los que quieren buscar a Dios a volverse judíos. Ese estereotipo no es real en la Biblia para ser cristiano. Acuérdense que en el capítulo 10 del libro de los Hechos, ya el apóstol Pedro venía presentando esta dificultad. Dios había tratado con un hombre llamado Cornelio, un hombre piadoso, un hombre de buenas obras. Pero a ese hombre piadoso y de buenas obras, que creía que de esa manera agradaba a Dios, le faltaba tener un conocimiento doctrinal. Mucha gente en esta época y a través de los tiempos se ha creado ese estereotipo. El estereotipo de Cornelio. Todos piensan que haciendo buenas obras se pueden salvar. Todos piensan que siendo piadosos pueden agradar a Dios. Que dando limosna pueden agradar a Dios. Esas prácticas religiosas son buenas de alguna manera. Pero recuerde que ser cristiano es más que tener prácticas piadosas. Dios le envió un ángel a Cornelio. Y el ángel le trae el mensaje de Dios y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Pero Dios te manda a decir que te falta hacer algo. Que las buenas obras y la vida piadosa no es suficiente. Que debes tener un conocimiento y debes convertirte en un verdadero cristiano. No un cristiano basado en su propio conocimiento. Y Dios trató con el apóstol Pedro. Y Pedro, que vive una experiencia que Dios tiene que tratar con él, le hace tener una visión. Hay de todo animal. Dios le habla y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, no, porque nunca he comido ningún animal inmundo. Y el Señor le habla a Pedro y le dice: Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Esa experiencia que Pedro tuvo era el método, era la forma en la que Dios le estaba revelando al apóstol Pedro que había un pueblo, que había una gente que aunque no eran judíos, también estaban llamados a ser salvos. También estaban llamados a pertenecer al pueblo de Dios. También estaban llamados a vivir una transformación de vida. Luego le da el mensaje, le dice: Pedro, van a venir por ti, no rehúses en ir. Ve con los hombres. Y Pedro dice: está bien, Señor, voy a ir, pero también sabes que jamás me he juntado, jamás he entrado a la casa de un hombre inmundo, de un hombre gentil. Dios lo tiene que tratar. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice en sus palabras: ustedes saben cuán difícil es para un judío juntarse con un pueblo gentil, con gente gentil. Todavía está allí, pero sigue presentando cierta resistencia a creer, porque tiene un modelo, tiene una forma, tiene un concepto del cristianismo que ahora le impide poder ver más allá de lo que él piensa. El grave problema de los que se crean ciertos estereotipos es que les cuesta entender que hay una forma más allá de la que ellos pueden entender. El apóstol tuvo que vivir esa experiencia. Y acá en Gálatas, el apóstol Pablo lo corrige. El apóstol Pablo lo invita a que se dé cuenta que el estereotipo de cristiano o de vida que él cree que las personas tienen que llevar ahora no es según lo que a él le parece, sino según lo que Dios ha establecido, según lo que Dios ahora está enseñando. Por eso mismo, quiero recordarles, hermanos, Pablo tenía muy claro, el apóstol Pablo tenía muy claro este concepto. Y yo quiero invitarle a que usted sea un cristiano con fundamento bíblico. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 2,
que debemos ser edificados sobre el principio doctrinal, sobre la base, sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero no termina el texto ahí. El verso termina diciendo, siendo Jesucristo la base, siendo Cristo la base de ese fundamento. Quiere decir que el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que estar basado en el molde doctrinal que el Señor nos enseñó. Son respetables las experiencias personales. No tengo nada en contra de la experiencia de cada quien. Si cada quien cuenta su experiencia, puede ser gloriosa para él. Pero hermanos, la gente tiene que entender que ser cristiano no puede ser el resultado de un pensamiento filosófico. No puede ser el argumento de X persona. Porque cuando empezamos a crear nuestro propio modelo, nuestro propio molde, y a querer encasillar en ese molde a los demás, empezamos a tener problemas doctrinales. Acuérdense que hubo un problema doctrinal en la iglesia de los Corintios. Todos ellos empezaron a dividirse. ¿Y por qué llegó la división? Porque empezaron a sentir que el pastor que les predicó, o el pastor que los evangelizó, o el pastor que los bautizó, era más importante que los demás. Y unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cefas. Otros decían, yo soy de Apolos. Porque estaban siguiendo el modelo de esos predicadores. El apóstol Pablo los tiene que corregir. Porque no está bien que el cristiano siga estrictamente el molde que ve de X predicador. Yo, cuando era un joven y estaba iniciando en el evangelio, me parecía todo mucho más extraordinario. Cuando escuchaba a un predicador, si era famoso, si tenía renombre, decir sus experiencias, yo me medía con esas experiencias. Y entonces yo decía, bueno, a mí me falta mucho. Estoy lejos de ser un hombre espiritual. Estoy lejos de ser un hombre cristiano. Y antes que animarme a crecer, terminaba un poco desanimado. ¿Y cuándo llegaré allá? Porque es que cuando tú basas tu crecimiento según la medida de otro, casi siempre te vas a sentir o más que el otro o menos que el otro. Y entonces allí tenemos problemas serios doctrinalmente hablando. No se puede desestimar la vida cristiana de los demás. Tú no tienes una medida cristiana particular propia y no puedes crear tu propia regla de espiritualidad. Algunos creen que si ellos oran 3 veces al día, los demás deben orar 3 veces al día. Algunos creen que si ellos ayunan una vez a la semana, los demás deben ayunar una vez a la semana. Algunos creen que si ellos se levantan todos los días a las 4 de la mañana a orar, los demás tienen que levantarse a las 4 de la mañana. Y si alguien no lo hace, entonces desestima la vida cristiana de ese hermano o de esa hermana. Entonces siente que aquel tiene poca fe. Entonces siente que aquel tiene poca espiritualidad. O se imagina que el otro es menos santo que él. Ese ha sido el problema de todos los tiempos. Cuando el uno empieza a sentir que el otro es menos, cuando el uno empieza a sentir que el otro es más, no tenemos una medida particular. Ningún hermano está llamado a ser juez de la vida espiritual de otro. Todos estamos llamados a ser creyentes, a estar convencidos que así como soy cristiano, es posible que tú seas mejor que yo. Es posible que tú en tu relación con Dios tengas intimidad con Dios tanto o mejor como yo la puedo tener. No nos han llamado a una competencia, a ver quién es más consagrado o menos consagrado, a ver cuál es el grupo que tiene más poder o cuál es el que tiene menos poder, a ver quién tiene más fe o quién no tiene fe, a ver quién traslada montes o no. No nos han llamado a eso.
Nos han llamado a alcanzar una medida. Nos han llamado a lograr una plenitud. Nos han llamado a alcanzar una estatura, pero no la estatura de un famoso predicador. No la medida de una famosa predicadora. No, yo le voy a enseñar, le quiero recordar que hay unos principios fundamentales bíblicos en los que usted debe establecer su vida cristiana. Y voy a empezar por aquí con un texto que el apóstol Pablo nos dice con claridad. Primera de Corintios, capítulo 2. Creo que debe ser la posición de un apóstol. Debe ser la correcta predicación de un predicador. Le voy a invitar a través de estos textos a que usted pueda definirse en la vida cristiana y a que empiece a entender y a tener la habilidad de saber y tener el cuidado de basar su vida bíblicamente en lo que Dios dice y que pueda distinguir cuando el predicador le está hablando según la Biblia y cuando el predicador, como hoy hay muchos, están haciendo su propia predicación basada en su propio modelo de vida, en su propia teología. Pablo fue muy claro. Segunda de Corintios, abra la Biblia, capítulo 2. Vamos a leer aquí hasta el verso 5. Porque el estereotipo de un verdadero cristiano debe estar basado en lo que Dios dice. Dice la palabra del Señor, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y mire la razón por la que hay que enseñar así. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El estereotipo de un verdadero cristiano no está basado en el molde, en el modelo o en el pensamiento filosófico o de expresiones persuasivas o elocuentes del predicador. Hoy tenemos un mensaje afectado, sesgado de pensamiento filosófico motivacional. Hoy invitan al cristiano a pensar y a vivir como si fuera de las personas que creen en las corrientes del positivismo. Declárate, confiésalo, confírmalo, levántate. Y el cristiano ha dejado de ser un cristiano que viva por fe y cree que puede ser un automotivador de su vida. Eso no es ser cristiano. Por eso Pablo dice, no fui a ustedes con sabiduría humana, no fui con palabras persuasivas. Lo preocupante, lo triste es ver cómo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación hay un gran número de predicadores solo motivándote. Se volvieron motivadores personales. Se volvieron personas que te llevan a tener un pensamiento positivo. Levántate positivamente. Camina positivamente. Piensa positivamente. Y han llevado el evangelio a un evangelio de fantasía. Y han llevado a que las personas sean cristianos de fantasía. Han llevado a los cristianos a ser cristianos que si no los estamos motivando, que si no les estamos diciendo palabras motivadoras, no se sienten con ánimo para seguir. Por eso muchos cristianos abandonan la fe de Cristo. Por eso muchos cristianos
leen la Biblia o escuchan el Evangelio y no cambian. Solo van a un lugar a que los motiven por una hora. Solo van a un lugar en busca de otras cosas menos de la transformación del ser, del alma. Pablo sabía eso claramente y dijo que el predicador no debe basar su predicación en su sabiduría humana, en su elocuencia humana. Un estereotipo cristiano se debe basar en la fuente del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, y no en la persuasión o en el discurso persuasivo o elocuente de un famoso predicador. Yo le invito, nadie puede ser un verdadero cristiano basado solo en expresiones positivas. Esto es más que una expresión positiva. Creo que usted puede entender eso esta mañana. Y le invito a que podamos construir un concepto no basado en nuestra manera de pensar, no basado en nuestra manera de vivir. Porque ser un cristiano verdadero no es el resultado del esfuerzo humano. Nosotros tenemos que entender que el ser cristiano va mucho más allá. Para poder ser cristianos como Dios espera, tenemos que vivir una experiencia profunda. Y quiero que lea conmigo la palabra del Señor. San Juan capítulo 3. Porque aquí está todo el meollo del asunto. Cuando entendamos que ser cristianos es la obra y el fruto del Espíritu Santo en la persona, en el ser humano, entenderemos que debemos vivir un proceso de transformación. Las personas no se transforman declarando positivamente algunas frases. Las personas se transforman cuando viven un nuevo nacimiento. De allí parte el inicio, la base de ser un cristiano según el modelo de Dios. San Juan capítulo 3, verso 6. Dice el apóstol, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ser cristiano no es el resultado de una práctica meramente humana, de una filosofía humana. Ser cristiano es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Y la cuota inicial para ser cristiano es nacer de nuevo. Ningún ser humano puede ser cristiano si no nace de nuevo, si no cambia de naturaleza. El Señor Jesús se lo explica a Nicodemo. Este texto famoso menciona a aquel hombre conocedor de la ley, religioso a su manera. Tenía un estereotipo de piadoso basado en su cultura, basado en lo que le habían enseñado. Pero él quería ir más allá. Y cuando se encuentra con el Señor, ansioso de conocerlo, tenía una necesidad, su necesidad de ser distinto, su necesidad de tener parte con el reino de Dios. Y Dios le aclara, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. El Señor le aclara y le dice, Nicodemo, para poder nacer, para poder ser cristiano, es necesario cambiar de naturaleza. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, para yo o para usted ser un buen cristiano, ser un cristiano no según el estereotipo de algún predicador o de algún movimiento cristiano entre comillas. Ser un verdadero cristiano, para poder serlo, la cuota inicial, la base de esa vida cristiana es el nuevo nacimiento en Cristo. Ese nuevo nacimiento te transforma, te cambia la naturaleza. Pasas de ser solo una naturaleza humana a empezar a vivir bajo la naturaleza del Espíritu Santo.
lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso yo quiero dejar muy claro esta mañana que fuera del nuevo nacimiento no hay vida cristiana. Fuera del nuevo nacimiento no se puede ser espiritual. Por eso la gente lucha. Las buenas obras, las obras piadosas, los ritualismos no hacen que la gente nazca de nuevo. Y como no nace de nuevo espiritualmente, como no nace del Espíritu, entonces no puede entender ni llevar ni practicar la vida en el Espíritu que a Dios le agrada. No puede ser cristiano como a Dios le agrada, porque el hombre, humanamente hablando, en su dimensión de lo humano, de lo carnal, no puede agradar a Dios. Los textos que le he mencionado, los ejemplos que le he puesto, Nicodemo y Cornelio, eran hombres piadosos, hombres buenos, pero hombres que basaban su piedad y su teología solo en las buenas obras, solo en las obras piadosas. Pero para Dios, un hombre que quiere ser como Él, que quiere vivir en la dimensión de Dios, debe nacer en espíritu y en verdad. Debe nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Y en Gálatas, el apóstol Pablo nos establece una norma que todo predicador debe tener, una norma que quiero que usted establezca para su vida cristiana. Ya sabe, el primer paso para vivir según el modelo de Dios y ser cristiano según el modelo de Dios, según el estereotipo de Dios, es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Para poder ser cristiano hay que nacer del Espíritu. Pero hay una medida que Dios establece. Hay un molde que Dios establece. Gálatas capítulo 4, verso 19. Es el molde, es el estereotipo que debemos perseguir los pastores, que debemos enseñar los predicadores, que debemos buscar los creyentes, sin importar el tiempo de convertido, sin importar si eres cristiano o no, ya sabes que debes hacerlo para llegar a ser el hombre o la mujer que Dios espera que seamos para Él. Hay un modelo, hay una norma, hay una forma que tenemos que buscar, que tenemos que lograr adquirir cada uno de nosotros. Verso 19, Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, mire la medida que el apóstol establece, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El verdadero estereotipo de un cristiano es Cristo. El modelo a replicarse en la vida del cristiano es Cristo. Pablo sabía que ya en Cristo no contaba si era judío, si era griego, si era gentil. No importa la nacionalidad, no importa la estirpe racial de donde vengas, no importa el apellido que ostentes tener, no importa la posición política, social o religiosa que creas tener. En Cristo, el modelo, la norma que debemos buscar formar en cada uno de los creyentes es ser como Cristo. Pablo dijo, hijitos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces debemos tener la claridad que el primer punto a tener en cuenta es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu y de agua, se da introduciéndonos a la dimensión de Dios. Y para introducirnos a la dimensión de Dios hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que ser engendrados por la palabra.
Y para ser engendrados por la palabra hay que oír el verdadero evangelio. Y una vez que hemos oído el verdadero evangelio hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer por la palabra y nacer por el agua a través del bautismo en el nombre de Jesús. Y habiendo nacido de nuevo, ahora siendo cristianos, estando en Cristo, somos nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron ya. Por eso que el que está en Cristo es nueva criatura. Pero esa nueva criatura tiene un estereotipo, un modelo que alcanzar. Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este sufrimiento de Pablo ha sido mi sufrimiento, ha sido mi preocupación, porque cuando enseñamos a los hermanos, a la iglesia, lo que buscamos es que usted adquiera el carácter de Cristo en su vida. Necesitamos ver en usted a Cristo formado en su vida. Se lo reitero, y que la estatura y la plenitud que debe alcanzar es Cristo. Efesios capítulo 4, verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Admirar a ciertos hombres es bueno. Darles honra es bueno. Reconocer su trayectoria, su testimonio es bueno. Pero tu medida, mi medida, la que debemos alcanzar, no es la estatura de X predicador famoso, de X predicadora famosa. La medida que debemos alcanzar es Cristo. La medida que debemos lograr es Cristo. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. El varón perfecto es Cristo. Y ese varón perfecto, Cristo quiere que tú y yo lo seamos. ¿Y cómo debemos ser ese varón perfecto? Confrontando nuestra vida con la vida de Cristo, con la manera de hablar de Cristo, con la manera de vivir de Cristo, con la manera de comportarse Cristo. Ese carácter es el que el cristiano debe ir formando en su vida espiritual. Porque todos nosotros sabemos que todos tenemos falencias, todos tenemos errores, todos tenemos debilidades. Pero a medida que vamos escuchando la doctrina, el evangelio, esa predicación Dios la envía con un propósito. Que todos sus creyentes, sus discípulos, que todos los que hacemos parte de su iglesia, podamos alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Cristo está formando en nosotros su carácter. Cristo está formando en nosotros su temperamento. Cristo está formando en nosotros su forma de vida, su forma de ver la vida, su forma de actuar, su forma de vivir. Y la manera de hacerlo es hablándonos a través de su palabra. Es escuchando y estudiando y meditando su palabra. Abra la Biblia, veamos un texto, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, como estamos haciéndolo esta mañana, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál hombre de Dios? Usted, yo, todos los que estamos en la iglesia, todos los que escuchamos el evangelio. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cómo lo hace Dios? A través de las Escrituras. La Escritura es la herramienta, como el cincel y el martillo del escultor, como las herramientas del carpintero, como las herramientas del que pinta una obra de arte. Ahora la herramienta de Dios es las Escrituras, la palabra, la predicación, la inspiración de Él, para darle forma, para darle figura, para ir moldeando al ser humano a ese varón perfecto, a esa medida perfecta, a esa estatura perfecta. Pero esa estatura no es la estatura del apóstol Pablo. Gloria a Dios por el apóstol Pablo. Gloria a Dios por el apóstol Pedro. Gloria a Dios por el apóstol Juan y todos los que estuvieron. Pero la medida que cada predicador busca que alcance sus oyentes es la estatura de Cristo. Un apóstol no persigue que la gente sea como él. Un apóstol enseña para que su gente sea como Cristo es. Un apóstol no enseña para llevarse el nombre o el título o la fama a él. Un predicador, un hombre de Dios persigue en su mensaje que sus oyentes adquieran el carácter de Cristo. Hijitos, por quien sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Usted debe aprender a distinguir. Cuando escuche el mensaje y cuando escuche los predicadores, determine si ese predicador busca ufanarse él de sus prácticas cristianas. Hay predicadores que dejan el evangelio para predicar sus experiencias, para contar sus experiencias. No tengo nada en contra de eso, pero sí me entristece que cambien el mensaje de la verdad por mostrar sus grandes obras. Esas experiencias no transforman a nadie. Lo que transforma al ser humano y lo vuelve en el varón perfecto que Dios quiere que sea es las Sagradas Escrituras. El evangelio de la verdad, la predicación ceñida al fundamento bíblico. Eso sí hace que el hombre cambie. Por eso el apóstol Pablo dice, la Escritura es útil para enseñar. La Escritura es útil para redarguir, para corregir. Hay libros buenos, pero ninguno como la Biblia. Hay historias buenas, pero ninguna como la historia de la cruz. Hay mensajes buenos y elocuentes, pero ninguno como el mensaje de Jesucristo. Recuerden aquellos soldados que fueron enviados a traer preso a Jesús. Cuando regresaron con las manos vacías dijeron, es que jamás hemos oído a un hombre hablar como este. Y los escribas, los fariseos, aquella gente de la época de Jesús, guardadores de un ritual, de una ceremonia, de unas prácticas piadosas entre comillas, cuando oyeron la doctrina de Jesús se asombraron y dijeron, ¿qué clase de doctrina es esta? Porque la doctrina que transforma al ser humano debe llamarle la atención a usted. Jesucristo trajo la única doctrina transformadora, la única doctrina que puede hacer que un hombre pecador deje de ser pecador. La única doctrina que convierta a un hombre con malos hábitos en un practicante de la vida espiritual es el evangelio enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces quiero terminar esta mañana. Quiero terminar este tema con unas características que espero le sirvan a usted para que se dé cuenta qué tanto ese modelo de Cristo ha sido formado en usted. El verso que yo tomé como base para iniciar este estudio, se lo voy a recordar. En este capítulo 8 de Romanos, el verso 9, ha sido un verso discutido porque se le ha atribuido un contexto en el que no está. El contexto en que el Señor habla este capítulo
es de la vida en el Espíritu. Pero de la vida en el Espíritu es más allá que hablar en nuevas lenguas. Hace parte del bautismo del Espíritu hablar en nuevas lenguas. Pero lo que este capítulo encierra es de la obra del Espíritu en la persona, en el ser. Y esa obra se ve reflejada en la medida en que el carácter de Cristo esté en la persona que ha nacido de nuevo. El verso 9, vamos a recordarlo, dice: mas vosotros no vivís según la carne. Quiere decir que en el mundo existen dos clases de personas: los que viven según la carne. Y vivir según la carne tiene unas características, tiene un modelo, tiene una marca. Las obras de la carne son Gálatas capítulo 5. Ahí están los que viven según la carne, practican las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dice que manifiestas son las obras de la carne: pleitos, disensiones, adulterios, todo lo que dice el apóstol Pablo allí. Gálatas capítulo 5. Ahí están las características y las obras y el estereotipo y el modelo de los que viven según la carne. En el mundo, entienda esto, viven dos clases de personas: los que viven según la carne. Pero Pablo, el escritor a los romanos, dice: mas vosotros no vivís según la carne. Es decir, tú puedes decidir de qué grupo de personas eres en el mundo: de los que viven según la carne o de los que viven según el Espíritu. El carácter de la carne tú lo conoces. El modelo de la carne, de los que viven bajo ese pensamiento, bajo esas prácticas, bajo esas costumbres, allí está: pleitos, disensiones, herejías, hechicerías, adulterios. Manifiestas son las obras de la carne. Ahí está la lista. Y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, hay dos grupos en el mundo: los que viven según el Espíritu y los que viven según la carne. Quien vive según la carne no tiene el Espíritu de Dios en él. Por eso vive según la carne. Por eso hay pleito, por eso hay hechicerías, por eso hay disensiones, por eso hay adulterio, fornicación, mentira, de toda clase. Ahí están las obras de la carne y muchas más. ¿Cierto? Los que viven según la carne. Quien vive según esas características no tiene el Espíritu de Dios en él. Por eso es que si tú escuchas a un predicador, pero ese predicador en sus obras, en la vida que practica, tiene algunas características de estas obras de la carne, no creas ese mensaje. Si un predicador te invita a que no te arrepientas, a que no cambies de vida, a que no abandones esas prácticas que son propias de la carne, de los que no viven según el Espíritu de Dios, no vayas donde él, porque te está enseñando mal, te está haciendo perder en el camino, no te está ayudando a alcanzar el carácter de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hermano, usted que me escucha, amigo, le pregunto: ¿vive usted según la carne o vive según el Espíritu de Dios? Y hay una sentencia aquí: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si tú quieres saber si alguien vive según el Espíritu, si alguien en él está el Espíritu de Dios, mira qué tanto las obras de la carne están en él. Si todavía hay pleitos, disensiones, adulterio, fornicación, hechicería, mentira, enemistades, si no cabe con su prójimo, si se porta mal, si es desobediente, si es un ciudadano con malos hábitos, no vive según Dios. En él no está el Espíritu de Cristo. Pablo dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y hay una sentencia: si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él.
No está hablando de hablar nuevas lenguas. Eso es más que hablar en nuevas lenguas. Se requiere que el que hable en nuevas lenguas demuestre con su carácter, con sus prácticas, con su forma de vida, con su forma de hablar, con su forma de vivir, con su forma de tratar a los demás, demuestre que en él hay un carácter ahora y es el carácter de Cristo. Si alguno no tiene el carácter de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo no está en él. Entonces, si el Espíritu de Cristo no está en él, es porque él vive según la carne. Por eso yo quiero enseñarle el verdadero estereotipo de un cristiano. Inicia en el nuevo nacimiento. Cuando el cristiano recibe, cuando el cristiano adopta, cuando el cristiano le permite al Espíritu Santo implantar en él este espíritu, el Espíritu de Cristo. Y si tiene el Espíritu de Cristo, entonces veamos cómo vive un cristiano que tiene el Espíritu de Cristo. Hebreos capítulo 12, verso 2. El cristiano tiene una medida y un carácter que alcanzar. El modelo del cristiano es Cristo. La medida y la estatura que el cristiano busca es Cristo. Y si alguno no tiene ese carácter de Cristo, no es de él. Vive según la carne y no según el Espíritu. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, verso 2, dice: puesto los ojos en Jesús. Si quieres tener el carácter de Cristo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que oír su palabra y tienes que mirar el modelo, el molde de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En él hay que poner nosotros nuestros ojos. Tener en alta estima a un buen predicador es bueno. Hay hombres dignos de honra. Hay hombres dignos de tenerlos en alta estima. Pero yo como cristiano, como pastor, te tengo que enseñar a que más allá de tener a esos hombres en buena estima, debes poner tu mirada en el molde que debes lograr. Y es Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si tienes puestos los ojos allí, entonces tienes que entender que así como Pablo lo explica en el capítulo 5 de Gálatas, que hay quienes viven según la carne, desde el verso 17, y menciona las obras de la carne, 17, 18 y 19, las obras de la carne. Ahora los que viven según el Espíritu tienen un carácter. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso se refiere al carácter. Los que son de Cristo han crucificado ese carácter de la carne, esas prácticas de la carne. ¿Qué es lo que hay que crucificar? Las obras de la carne, la mentira, el pleito, el adulterio, la fornicación, la enemistad, todo lo que es las obras de la carne. Eso es lo que hay que hacer morir para poder tener el carácter de Cristo. Y si alguno ahora adopta el carácter de Cristo, entonces tiene que entender que ese carácter de Cristo, que debe alcanzarlo, esa medida perfecta, esa medida y esa estatura de Cristo, inicia teniendo temor de Dios. Amén. Inicia teniendo temor de Dios. Y quiero dejarlo hasta ahí. El próximo domingo le daré la tercera parte. De ahora, ¿cuál es el modo de vida de ese cristiano con este estereotipo verdadero? El próximo domingo no se pierda la tercera parte, que estará mucho mejor que estas dos. Vamos a orar
Le invito, vamos a orar esta mañana. Creo que le ha ayudado a entender la doctrina. Entienda esta mañana y pregúntese, ¿yo vivo según la carne o vivo según el Espíritu? ¿Estoy logrando la estatura y la plenitud de Cristo o estoy siguiendo otro modelo?